Saludos desde Louisville, Kentucky. Estamos aquí con el hermano Sugel Michelén de la iglesia IBCJ, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en Santo Domingo, República Dominicana. Sugel, gracias por estar aquí. Para mí es un gran placer poder colaborar con Nueve Marcas. Sugel, queremos hablar de la predicación expositiva. ¿Por qué es importante que la iglesia conozca de la predicación expositiva? ¿Qué es? Déjame comenzar con una anécdota. Cuando yo me convertí al Señor hace 38 años atrás, a veces me daba la impresión de que los pastores que yo escuchaba en ese momento hacían sus mensajes y luego buscaban en la Biblia un apoyo para lo que ellos querían decir. En el año 81, providencialmente, conocimos a John MacArthur. Apenas la iglesia nuestra tenía 2 o 3 años de fundada y comenzamos a ver a un individuo que estaba predicando lo que el texto decía. Y eso nos atrapó, y a partir de ese momento nosotros comenzamos a practicar la predicación expositiva consecutiva en nuestra iglesia, desde el año 81-82. ¿De qué se trata esto? Yo creo que Mark Dever lo dice en una forma muy sucinta, muy clara y breve. Es cuando el mensaje del texto viene a ser el mensaje del sermón que se predica. Entonces nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios, no para predicarnos a nosotros mismos o nuestras propias opiniones. La predicación, que es verdadera predicación, expone el texto bíblico, deja hablar al texto. Y en ese sentido nosotros hacemos el sermón, pero no hacemos el mensaje. El mensaje ya está ahí en el texto. Entonces, ¿es correcto definir la predicación expositiva como predicar versículo por versículo o es algo más que eso? Gracias por preguntar eso, porque eso es una duda que mucha gente tiene. Fíjate que ahorita hablé de predicación expositiva consecutiva. No necesariamente. Es bueno predicar de textos completos, de libros completos de la Biblia, versículo por versículo, porque eso ayuda a los hermanos a entender cómo estudiar la Biblia por sí mismos. Pero cualquier predicación que tome un texto, a veces una línea de un texto, y exponga lo que ese texto enseña en su contexto, y en el contexto más amplio de la historia redentora, esa predicación es expositiva. Entonces, ¿es posible predicar un libro de la Biblia expositivamente en un solo sermón? Sí, de hecho, recientemente prediqué en nuestra iglesia de la Carta a los Efesios en 3 sermones. Es un panorama más amplio, indudablemente no es lo mismo que ir versículo por versículo o porción por porción, pero eso permite que los hermanos vean un panorama general de lo que el libro realmente enseña. Una vez oí a Juan Sánchez, con quien trabajas allí en Austin, Texas, predicar un sermón de Levítico, del libro entero. Entonces la predicación expositiva no es tanto la cantidad de versículos que tú estudias, ni siquiera si es consecutiva, es que el texto que tú escojas para exponer, que realmente puedas enseñar lo que ese texto contiene y al mismo tiempo aplicarlo a la mente y al corazón de los que te escuchan. Sí, yo creo que también he visto ese problema en nuestras iglesias, de que se piensa que la predicación expositiva es versículo por versículo, cuando se puede predicar un versículo a la vez y sin ser expositivo. Y pues se puede predicar también un libro entero siendo expositivo. Lo importante, como decías, es tener el contexto y el punto del sermón que sea el punto del texto que se está explicando. Y tener el cuidado de no convertir la predicación en un comentario bíblico ambulante, porque nosotros nos vamos diciendo, bueno, el significado de este versículo es tal, el significado de este versículo es tal. Es que tenemos que ver en esa unidad de pensamiento de un pasaje cuál es el mensaje que está contenido allí. Y ese mensaje debe ser presentado a la audiencia en una forma ordenada, aplicativa, pero no es un comentario bíblico, ni tampoco es una clase de exégesis desde el púlpito. Tú vas al púlpito habiendo hecho tu trabajo en la oficina, pero cuando tú vas a la audiencia, tú vas a predicar un sermón, y no es lo mismo. ¿Cuál es la parte, qué parte juega la aplicación en un sermón? Mira, yo creo que toda comunicación conlleva aplicación, aún la cosa más trivial. O sea, si un papá sale de su habitación y le dice a su hijo, hay una toalla mojada en el piso, y el hijo saca la cabeza y dice, sí, padre, hay una toalla mojada en el piso, yo no creo que el padre se va a sentir satisfecho con la respuesta del hijo, porque la expresión del padre tiene la intención de que el hijo venga y recoja la toalla. Entonces, en ese sentido, si eso es
lo que nosotros nos comunicamos en la forma más trivial, cuanto más cuando es Dios que comunica. Cuando Dios habla, no solamente quiere darnos a conocer hechos, Dios quiere transformar nuestra vida, Dios quiere llevarnos a la obediencia, y por lo tanto, dado que esa es la intención de la Biblia, debe ser la intención de la predicación. Sugel, es obvio que el Señor te ha dotado como predicador y damos gracias a Dios por predicadores como tú. ¿Qué haces tú para prepararte para el domingo en la mañana? ¿Cómo se ve tu semana? Decía John Chapman, un gran predicador australiano, que los años más difíciles del predicador son los primeros 50 años. Realmente es un trabajo arduo, predicar es un trabajo arduo, con la agravante de que tú llegas el domingo después de horas de estudio y el lunes estás en cero para el próximo domingo y tienes que empezar otra vez. Pero yo puedo decirte cómo yo lo hago, pero quiero dejar claro que al final de cuentas cada predicador tiene que desarrollar su propia metodología conforme a su personalidad, pero básicamente tú tienes que decidir de qué vas a predicar si no estás predicando de un libro consecutivo de la Biblia. Debes decidir de qué vas a predicar, luego debes tomar ese pasaje. Yo recomiendo que lo primero que hagas es leerlo en varias versiones, que puedas ver las diferencias que hay, y eso entonces te lleve al texto griego para ver cuál es la mejor traducción que hay de ese texto. Y si no conoces el griego, yo creo que hay buenos software, buenos programas que puedes usar que te pueden ayudar en eso. Ahora, si no tienes el programa y no conoces griego, aprende gramática española. Yo creo que si tú tienes una buena versión bíblica que sea de equivalencia formal en la traducción, tú puedes ver la secuencia de pensamiento del pasaje. Una vez tú tengas eso, puedes estructurar el pasaje y a la luz de eso luego estructurar tu sermón y ver luego cuáles son las aplicaciones que tú vas a traer. Entonces, básicamente yo me paso la semana estudiando mi texto, estructurando mi texto y luego estructurando el sermón y viendo las aplicaciones que ese mensaje, que ese texto contiene. Eso es básicamente lo que pasa en la semana. ¿Qué papel juegan los comentarios en tu preparación? Los comentarios son buenos, muy buenos. Yo creo que ayudan a ver cosas que uno no vio de entrada, pero yo aconsejaría que dejes los comentarios para después que tú hayas hecho tu tarea. Después que tú hayas leído tu texto, hayas visto el texto en su contexto, hayas estructurado el pasaje, entonces es la hora para ver si hay algo que se te quedó, que no viste. Los comentarios te pueden ayudar a veces con buenas aplicaciones. O sea que yo creo que se pueden usar comentarios definitivamente, y los uso constantemente, pero eso no debe ser un sustituto de tu labor en oración con el texto delante del Señor y aún predicándolo a tu propio alma, a tu propio corazón. Alguien me dijo que los comentarios son como una señal de alerta de que no estás predicando una herejía. Sí. Al final uno va y revisa tal vez que esté en acorde con lo que se ha predicado por cientos de años, ¿no? Y a veces cuando estás predicando un texto difícil, también te ayuda a saber que la misma confusión que tú tienes la tuvieron otros. Porque sí. Ha pasado más de una vez que estoy con un pasaje y cuando veo los comentarios me confundo más, porque hay diferentes interpretaciones del pasaje, y eso te lleva de nuevo de rodillas delante del Señor a clamar por iluminación y luego para predicar el mensaje. Conocí a alguien que conoció a un asistente de John Stott personalmente, y ese asistente le decía que John Stott preparaba sus sermones de rodillas, literalmente. Yo no creo necesariamente que esa sea la postura en que todo predicador debe preparar sus sermones, pero sí debe ser la postura del corazón. Tú tienes que bañar el proceso en oración de principio a fin. Miguel, Sugel, tienes ya te confundí como ayer. Sugel, tienes un libro que está saliendo pronto en julio. Julio, 1 de julio. Delante de Dios y de parte de Dios y delante de Dios, con la publicadora VIH. Tuve el privilegio ya de leerlo y la verdad es que es un libro excelente, recomendado para toda la audiencia, excelente. Como bien lo puso Juan, creo que es un comentario, más bien una clase de predicación expositiva entre dos cubiertas. Es un excelente recurso. ¿Quieres compartir algo de ese libro? ¿Qué es lo que estás ahí
Bueno, diciendo? primero el título sale de 2 Corintios 2:17, donde Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Yo creo que si los predicadores tuviéramos la conciencia, primero, de que nosotros hablamos de parte de Dios, tenemos un mensaje que transmitir que no es nuestro, es de Él, y por lo tanto tenemos que ser fieles transmisores de ese mensaje. Pero en segundo lugar, cuando tú te paras en el púlpito, no solo tienes la audiencia de los hermanos que están allí, tú estás predicando delante de Dios, y eso es algo bien serio, bien sobrio. Entonces, la idea del libro es exponer cómo podemos predicar, primero de parte de Dios fielmente, y luego con la conciencia de que lo estamos haciendo delante de Dios. El libro tiene 3 partes. Primero, lo que yo he llamado una ancla teológica, que son las convicciones que te van a mantener predicando expositivamente la palabra cuando otros están haciendo otras cosas a tu alrededor y a veces parecen tener más éxito que tú. En segundo lugar, luego vienen algunas definiciones, por ejemplo, qué es un sermón expositivo o qué es predicar, porque me he dado cuenta que a veces en los sermones de homilética se define mucho lo que es un sermón, pero no necesariamente se distingue la predicación de otras formas de comunicación. Y yo tengo una preocupación particularmente de que se está difuminando cada vez más la línea que separa la predicación de otras formas de comunicación. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre predicar o dar una clase de escuela dominical? ¿Qué diferencia hay entre predicar y dar una charla bíblica? Entonces, definimos eso, qué es predicar en dependencia del Espíritu y qué significa predicar a Cristo y este crucificado. En esa parte, la predicación entonces, ¿es monólogo o es diálogo? Es un monólogo. Nosotros somos embajadores, no venimos a negociar con el oyente. Hablamos porque Dios ha hablado. Exacto, nosotros venimos a decirle así dice el Señor. Y luego hay una tercera parte que es práctica, teórica. O sea, la primera parte es teórica o doctrinal, la segunda parte es práctica. Y algo diferente que tiene este libro, es algo que lo hablé con el editor, Christopher Garrido, es el hecho de ir haciendo con el lector un sermón, que está al final del libro. Y eso permite que el lector vea inmediatamente cómo se van aplicando estos principios en la preparación de un mensaje. Es un excelente recurso y Sugel, gracias por estar con nosotros y esperemos que esta conversación sea de edificación para los oyentes. Gracias a ti.